Listo, estoy grabando. Entonces, el artículo que vamos a discutir se llama Modelo matemático de la dermatitis atópica revela un doble switch eh, que es común, que describe los mecanismos en cuatro tipos de fenotipos de enfermedad común. Entonces, este es el resumen gráfico en el cual vemos estos cuatro tipos de enfermedades comunes, siendo la no sistémica y asintomática, no sistema y sintomática, sistémica, asintomática y sistémica sintomática. Y vemos esto que llaman el doble switch, que por un lado es el switch R, que puede llegar a prender el switch G. Y si el switch G se prende, es irreversible, como ya vieron los que sí leyeron. Y ya, pues se vuelve una enfermedad sistémica. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿alguien tiene algún comentario que quiera compartir sobre el artículo en general o algo así? ¿Sí lo leyó alguien? ¿Sí, Lilia? Mm, Bueno, a mí me gustó mucho el artículo porque pude observar pues todo lo que hemos visto en todas las clases y pues sí, pude comprender más del artículo y me parece bastante integrador. Ah, sí. Sí, pues, como mencionas, es un buen artículo, es un buen tema para ver al último porque justo como que usamos todos los conceptos, ¿no? Que hemos estado viendo. ¿Alguien más? Bueno, vamos a empezar con la introducción. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la introducción? Sí, Gabriela. Bueno, pues creo que se puede resumir la introducción en que, pues con estudios previos se habían identificado diferentes factores de riesgo, ya sean genéticos y ambientales, para poder dar inicio a lo que era la dermatitis atópica. Y pues entre esos factores, pues mencionan que están los defectos en la barrera de la piel, ya que en ellos pues se encuentran el gen de la filagrina, ¿no? Y también mencionan que pueden estar en el sistema inmunológico, ya sea en la inmunidad innata o en la adaptativa. Y pues también mencionan que con estos efectos, bueno, si existen cambios, estas perturbaciones se pueden propagar a otras interacciones. Y esto causa como otros efectos sinérgicos en donde pueden provocar que de la enfermedad de un fenotipo leve y asintomática se convierta a una forma severa e incluso resistente al tratamiento. Sí, perdón, muy bien, Gabriela, muy bien resumido. Eh, pues sí, hablan más que nada de las cosas que como que puedan hacer eh, ¿cómo se dice? Se encienda que le llaman flare, AD flare, que es flare es como que brote la dermatitis, los factores de riesgo que hacen que pueda brotar y mencionan, como ya dijiste, unos ambientales, los dividen básicamente entre ambientales y genéticos, ¿no? Siendo genéticos, por ejemplo, genes asociados a la preservación de la integridad de la barrera de la piel, etcétera. Bueno, antes de empezar en eso, pues decir que la dermatitis es una enfermedad de la piel, ¿no? La piel tiene varias capas y cuando la que está justo abajo de la última capa es de células muertas, ¿no? La que está justo abajo, cuando esta pierde la integridad, pues surge la dermatitis, ¿no? Que los patógenos se infiltran.
Entonces, pues ya esos factores de riesgo que estamos diciendo son para que ocurra esta patología que acabo de describir. Y bueno, pues aún así, lo único que por ahí faltó mencionar es que, bueno, la autora hipotetiza que con la biología y sistemas podemos estudiar estos factores de riesgo con una capacidad que va más allá de los métodos tradicionales, porque pues hay barreras, por ejemplo, bioéticas que no permiten hacer ciertas pruebas en pacientes, o sea, porque no sé si haya modelos de piel humana, pero aquí no sé si mencionan modelos animales. Entonces la mayoría son datos clínicos y así, o sea, hay modelos como que de ciertas patologías que ya después pone animales de que, no sé, con tal cosa mutada y, por ejemplo, el gen de la barrera de la piel y no sé qué. Pero bueno, el chiste es que es complicado, como menciona la autora, caracterizar los mecanismos de progresión de la enfermedad, porque es una enfermedad que progresa. Y pues la biología de sistemas va a venir a ofrecer una alternativa, ¿no? Por medio de un modelo matemático para ver, incluso se plantea al final tres preguntas, al final de la introducción, que sería pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué los pacientes, básicamente porque ocurre un progreso de enfermedad leve a grave, ¿no? Y bueno, lo que se quiere contestar son cuáles son los mecanismos responsables y cómo, porque como mencionó Gabriela, se ha visto que hay sinergia entre factores de riesgo, ¿no? Sinergia, ya hablamos de ese término que es que, eh, que dos cosas estén sucediendo y tengan un efecto aditivo, ¿no? O sea, que su efecto no sea igual que la suma de sus partes, sino que se potencien. Entonces, pues eso también lo quiere estudiar. Pues son preguntas, estas tres preguntas son muy ambiciosas y las logra responder. Entonces, pues eso está muy chido, ¿no? Y ya, bueno, eso fue la introducción. Ya sabemos, bueno, también pues los datos, ¿no? Que el 25% de los niños, o sea, un cuarto de la población infantil mundial tiene dermatitis. Entonces, bastante importante su prevalencia. Entonces, esa es la justificación. Esa es la hipótesis, el problema. Y bueno, vamos a empezar a ver cómo lo abordaron. Y lo primero empieza así, aventándote el modelo matemático. ¿Alguien quiere hablar de esta primera parte de los métodos del modelo? Sí, Carolina. Sí, este modelo, bueno, primero explica las tres ecuaciones que utilizaron y la primera habla sobre la entrada del patógeno a la piel y esta pues aumenta, bueno, la primera, eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, donde dice PM quiere decir que es que aumenta gracias al estrés ambiental y pues entra a través de la barrera de la piel. Después, la entrada del patógeno puede disminuir gracias al sistema inmune que está representado por la R y además puede disminuir por una degradación natural de la propia barrera, bueno, del propio patógeno. Y Sí. después sigue la segunda ecuación y esta Ajá. habla sobre la barrera de la piel Sí, y nada la más, primera, Carolina, sí, vas muy bien, nada más. Esto le llamamos términos o reacciones. sí, Y ya, eso. sí. Bueno, puedes continuar. Bueno, entonces el primer término de la segunda ecuación de la barrera habla sobre la propia generación de la piel, que está dada por los receptores del sistema inmune y también por el factor de transmisión que es GATA3. Y después la piel se ve degradada por una descamación que se da por las calicreínas. Y luego está la última ecuación, que esa es de las células dendríticas, y esta depende de la inflamación, y además se ve disminuida pues por la propia degradación de estas células dendríticas. Muy Y bien. ya. Ok. Sí, excelentemente explicado,
Carolina. Espero que a los demás les haya quedado claro, aunque se hagan un poco de bolas, a lo mejor con estos términos, sí les quede claro, digamos, a la luz de la figura uno, porque pues esto recuerden que es una representación gráfica de una representación matemática de una representación gráfica, ¿no? Que es esta. Entonces, a la luz de esa figura, espero que les quede claro la traducción aquí, o sea, de que este es el término de producción, acuérdense porque está positivo, que hay dos términos de degradación. La única que está medio compleja, yo creo, es este término. Eh, pero bueno, si lo analizan bien, si se pueden a leer la tablita de la tabla uno que viene, qué significa cada parámetro, yo creo que sí le entienden porque simplemente está diciendo que la regeneración de la barrera, que es B, va a estar condicionada a qué tanto receptor, actividad de receptor y qué tanto actividad de, ¿cuál era el factor? Gata 3. Gata 3, actividad de Gata 3 haya. Entonces, eh, pues si este número es más alto, va a volver al número total más bajo, ¿no? O sea, si lo de aquí abajo es más alto, ¿cómo se llama? Denominador. Si el denominador es más alto, el número se vuelve más bajo, entonces si es más bajo va a volver todo más bajo, ¿ok? Porque está multiplicando. Entonces esa es la lógica de poner estos términos como uno sobre tal, que incluso más adelante en el texto viene, que a esos los llama, no me acuerdo cómo, pero algo así como relación dependiente o no sé qué. Como tasas de inhibición. ¿Cómo? Tasas de inhibición. Ándale, tasas de inhibición. Sí, y pues lo demás son cosas, los términos son simples, o sea, degradación, todos tienen un término de degradación, que es este, y es pues el propio término por ley de acción de masas y su tasa de degradación. Y ya, según yo, esas tres ecuaciones, si las leen, ya pueden, y ven el dibujito, ya pueden hacer como ahí sus conjeturas. Nada más que, pues habíamos dicho que ese es un modelo híbrido desde el principio y lo que implica híbrido porque maneja dos estados, escalas temporales. Y bueno, una ocurre más rápido que otra y por eso es que se tiene que hacer esta como distinción entre las variables. Entonces tenemos estas tres variables y tenemos otras. No sé si Victoria quiere seguir comentando acerca de estas, Victoria. Sí, Ok. bueno, en esa parte lo que muestran es como el switch, o sea, qué condiciones o qué debe pasar para que el R, que es el nivel como de receptores que está como vinculado a la inflamación, y K, que son las calicreínas activas, Ujú, estén prendidos o apagados, ¿no? ujú, Entonces, para que ambos estén apagados, la penetración de patógenos, algo así, ujú. infiltración de patógenos, tiene que ser menor que menos, creo que era como el umbral de, no me acuerdo, que viene en las tablas. Inactivación. ¿Qué? Ajá. El umbral de inactivación, P menos. Ajá, Ajá, de los Activación. receptores. de patógeno. Ujú, Y bueno, o la otra condición es que el umbral de inactivación sea menor o igual que la penetración o infiltración de patógenos, y que esto a su vez sea menor o igual que el umbral de activación. Y bueno, esto de T menos, así del tiempo, significa que es como una escala de tiempo diferente a la T normal, que T menos iría como antes, por lo que entendí que la otra cosa sería como un tiempo más corto, ujú. creo. Más largo. El T sin el, o sea, el T menos es más corto. Ajá. Ujú, O que, bueno, y que esto, o sea, que cuando R, que es los niveles de inmunoreceptores, en un tiempo más corto es igual como si estuviesen apagados.
pues también sería un caso donde tanto R y K están apagados. Y bueno, el otro pues es diferente, pero pues en esencia explica qué tendría que pasar para que ambas condiciones estuviesen como prendidas. Y abajo en la 3 pues lo que hace es nada más explicar la, o sea, qué condiciones tendría que haber para que el switch de GATA 3 estuviese prendido o apagado. Ok. Bueno, gracias, Victoria. Creo que Lilia quiere agregar algo. Sí, me gustó mucho estos sistemas porque representa muy bien cómo lo que pasa, ¿no? En la realidad. Eso es lo que intenta hacer. Por ejemplo, eh, representa muy bien lo primero, que es el switch de R, así lo llaman en el artículo, que va a representar la inflamación, ¿no? O sea, o la respuesta de los inmunocitos que va a incrementar, ¿no?, la inflamación. Y cómo esta va a influir directamente sobre G, el segundo switch, G, el switch G, que representa, como mencionan en el artículo, la actividad de los linfocitos TH2. Y pues esto tiene mucho sentido porque pues entre más actividad inflamatoria haya, este, eh, se van a atraer más células dendríticas al sitio de inflamación, lo que va a hacer que se estimulen lo suficiente para llegar a los nódulos linfáticos y ahí activen a los linfocitos TH2, lo que va a incrementar su diferenciación, lo que se ve representado por G, que es el factor de transcripción maestro de los linfocitos TH2, ¿no? El GATA3. Okay. Entonces ahí se ve muy bien cómo la dinámica entre estas dos, entre estas dos variables, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Lilia. Me queda claro que entendieron bien. Nada más para volver a explicar lo que ya explicaron muy bien, pero con dibujitos, para que quede súper claro, porque esta es la parte medular del artículo. Entonces, estas son, estas variables, recuerden que en esencia son 6 variables dinámicas. Aquí tenemos 3 y en el 3 se rigen por ecuaciones así clásicas que hemos visto y las otras 3 son variables que van a estar en 2 estados, que son estos 3. Entonces, estas variables van a estar o prendidas o apagadas, o sea, o van a valer 0 o van a valer un número que está ahí en la tabla de los parámetros. Entonces, el chiste de esto es, bueno, varias cosas, o sea, la justificación para hacer eso. Primero, este cambio, el cambio de estas 3 variables, de estas 3, va a ocurrir en un rango como de semanas, de días a semanas, de días a semanas, según yo esto es una D. Y el cambio de estas otras 3 variables, que son los receptores de la respuesta inmune, las calicreínas, que son las que degradan son proteasas, degradan la barrera, y la actividad de GATA3, que es el factor maestro que prende a los linfocitos de T vírgenes a TH2. Esas 3 es en el rango como de horas, o sea, es más como inmediato, ¿no? Entonces, debido a la diferencia entre estas dos escalas temporales, se va a manejar en 2 tiempos, por eso hay un T menos. Pero bueno, sí, aún más importante que eso, o sea, bueno, otra cosa también igual de importante que el hecho de que sean 2 escalas temporales, también quiero que vean cómo es que se hace esto para que el sistema se adapte. Esto es muy parecido, ¿se acuerdan del paper que habíamos visto de Van Riel de que era una enfermedad, eran enfermedades progresivas? Entonces, si teníamos en la progresión de la enfermedad 3 puntos importantes, ¿se acuerdan? Aquí iba a ser un fenotipo, aquí otro fenotipo y aquí otro fenotipo. Y se acuerdan que ellos lo que hacían era adaptación paramétrica,
que decían, bueno, aquí los parámetros van a valer algo, aquí otro algo y aquí otro algo, entonces los parámetros van a cambiar y eso va a hacer que el sistema se adapte a las distintas fases de una enfermedad progresiva. ¿Sí se acuerdan de ese paper? Sí, Bueno, en este caso es algo similar, o sea, aquí lo que va a hacer, lo que va a propiciar el cambio es que va a influir directamente en estas tres variables, porque aquí tenemos adentro a R, a K y a G, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un estado del tiempo, mientras estén de un estado, por ejemplo, si están apagadas las tres, pues esto se va a comportar de una forma, y si de repente se prenden, se va a comportar de otra forma y así. Entonces, me acuerdo que un equipo quería hacer algo, ¿se acuerdan que alguien quería hacer esto en sus proyectos? sí, Que querían sí. que tener algo ahí que estuviera cambiando en el tiempo. Y yo les dije, bueno, sí se puede, pero tienen que ser otras cosillas que no les hemos explicado y que justo van a ver en la siguiente semana, pero pues, o sea, ya por lo pronto esas cosas ni las tenemos implementadas nosotros en R, las tenemos en MATLAB, entonces era pues más complicado y así. Porque R, pues ya cuando quieres hacer como cálculo un poco más, eh, pues no sé, específico o más fuerte, pues R se queda corto porque R es un lenguaje más para estadística y así que para cálculo. Pero bueno, la razón por la que vemos R en el curso es porque es más intuitivo y la mayoría ya tiene bases, etcétera. O sea, R como que ya está bueno, pero cosas así ya más clavadas, pues casi siempre se hacen en MATLAB o en matemática, no sé. Entonces lo que se hace es igual cuando se quiere ver la integración numérica de estas tres variables, igual se corre un integrador, pero el integrador a medida que va corriendo, le va preguntando a las otras tres variables, a estas, cómo están, su estado. O sea, va resolviendo numéricamente estas tres ecuaciones, que es lo que hace un integrador, y al mismo tiempo le está preguntando a las otras, oigan, ¿cómo están? ¿Siguen igual? Y de la nada en un punto se pueden prender. ¿En qué punto? Pues en el que P y D, estas dos, hace- eh, llegan a un cierto número, ¿no? O sea, pasen el umbral P menos y P más. Entonces, como ven, pues es un integrador, pero con acoplado a otras cositas que a cada paso de tiempo, a cada time step, está viendo estos valores y está viendo si estos valores ya están en un punto, y si lo están, pues de repente va a cambiar el valor de estas otras variables y pues el sistema se va a comportar de otra forma. Entonces, espero que quede un poco más claro con esta explicación la idea detrás de hacer el modelo híbrido, que es, o sea, hace dos cosas. Te permite integrar fenómenos que ocurren a distinta escala temporal y te permite modelar una enfermedad que cambia si algo pasa, o sea, que progresa. En este caso, eh, pues si los patógenos llegan a un número y las células dendríticas llegan a otro número. Entonces, esta progresión yo creo que va a quedar más clara cuando ya de una vez vámonos a figura uno. Como ahí mencionaba la compañera, como que lo chido de esto es que tiene mucho sentido con la biología, ¿no? Porque en realidad eso es lo que, o sea, nosotros nos podemos imaginar que eso es lo que pasa, que hasta que hay un cierto número de patógeno, pues va a haber una cierta gravedad o magnitud de la respuesta inmune. Y bueno, si esta magnitud se sostiene, pues va a llegar a un punto en que va a prender muchos linfocitos y esos linfocitos pues ya no se apagan, ¿no? Eso también es pura teoría de biología. GATA3 se prende sola, o sea, GATA3 se prende y luego hace un loop autócrino positivo y así se va, ¿no? O sea, luego tiene que venir otras cosas a apagarlo. Y bueno, ¿alguien quiere explicar la figura 1A? Sí, Mauricio. Como dices, yo creo que está muy interesante porque todo
tanto la parte matemática como la parte biológica se ven súper bonitas con estos esquemas, ¿no? Y bueno, está muy bien porque lo describe por vía de procesos, o sea, A, B y en adelante. Y pues se puede ver cómo en la A está pues, la barrera de la piel sana, que en un proceso, bueno, que se puede ver la integridad de esta barrera comprometida por, en principio, filagrinas, que son, perdón, calicreínas, que son descamación por calicreínas, que son, como tú habías dicho, proteasas. Entonces, cuando empieza a ver se empieza a ver comprometida la integridad, los estresores ambientales, como los patógenos, que en este caso creo que mencionó que era como Staphylococcus, se infiltran a la barrera y empiezan a estresar más a la epidermis. Y ya cuando estos patógenos son reconocidos por los receptores TOL, que son de la respuesta inmune innata, que son los que se dan, analizan patrones moleculares de daño y lo que hacen es activar a la respuesta inmune para erradicar a estos patógenos liberando péptidos antimicrobianos, que es lo que se ve en el proceso C. Todo este proceso lo que hace es activar más a las calicreínas en un proceso en el D, y asimismo también interfiere con la producción de novo de los lípidos de la barrera, de la piel. Y todo esto al final lo que hace es prender como todo un proceso inflamatorio que resulta en esta flare, de flare, y esto lo que hace es elevar niveles de interleucinas, linfoproteínas, una cosa así, otras citocinas. Y estas citocinas, por lo tanto, contribuyen a la activación de las células dendríticas en los nodos linfáticos. Entonces, cuando se activan, migran a los nodos linfáticos, las células dendríticas, y estas aumentan el nivel de otras interleucinas y lo que hacen es prender, induce la expresión y o sea, prenden al GATA3, que es como le dicen el maestro transcripcional aquí, el valor transcripcional maestro, y esto controla la diferenciación de las células T a células TH2, y las células TH2 lo que hacen es migrar de regreso al epidermis y contribuyen como a crear establecer un microambiente, ¿no? Que es como proinflamatorio. Y lo que hacen es liberar citocinas y estas regulan negativamente la expresión de la filegrina y otros marcadores de diferenciación, y eso lo que hace es comprometer más a la barrera, ¿no? Y eso resulta en inflamación persistente. Entonces, creo que más o menos es esto. Sí, gracias Mauricio, muy muy bien explicado. Creo que pues quedó clarísimo con esa explicación. Ese es todo el fenómeno que ocurre. Y pues aquí ya vimos las 6 variables que vimos en las otras ecuaciones, siendo las ecuaciones las clásicas, las primeras 3, B, P y R, y las otras variables que estaban asociadas al switch, que se comportaban como switch, que era... Ah, no, R también era de las otras, era B, P y... ¿Cuáles eran las primeras? P, B y D. Ándale, D, es la que me faltaba. B, P y D, que es la barrera, los patógenos y las células dendríticas, son las que modelamos de forma que ya habían visto, y las que se modelan como switch son K, R y G. Aquí los variables vienen así en itálica, la mayúscula itálica. Entonces, eh, espero que desde aquí puedan ver el switch, que bueno, está mejor explicado acá, pero creo que desde aquí empieza a quedar claro que para que esto avance, o sea, digamos que para que los receptores se prendan, tiene que haber un cierto número de patógenos, ¿no? Porque si hay menos, o no pasan hasta acá, o alguien los destruye, o no sé qué, entonces tiene que haber un cierto número de patógenos para que se prenda el primer switch. Por eso el primer switch que está aquí en C depende del número de patógenos, y es
reversible, porque si deja haber patógenos, pues se apaga el switch, ¿no? Se apaga o sea, el receptor, pues el receptor lo que sensa son patógenos, ¿no? Pero está el otro switch que si esto persiste, o sea, si hay actividad prolongada del receptor, el receptor lo que hace también es estar prendiendo, bueno, haciendo que se activen las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno, y lo que van a hacer es presentar el antígeno en los nódulos linfáticos y diferenciar a las T naive en TH2. Y bueno, esto solo va a pasar de nuevo si persiste la actividad de R, que a su vez es la actividad, o sea, es lo que prende D, por eso aquí está. Y este ya no va a ser reversible, o sea, una vez que se prendan estos, como les dije, GATA3 luego entra en un loop autócrino y estas pues no se apagan así como así. Y pues este proceso ya no es reversible y por eso es que, como mencionó Mauricio, se entra en un estado de inflamación prolongada, que en el artículo le llaman enfermedad sistemática, ¿no? Que es pues sí, o sea que digamos no se cura sola, o sea, no, el organismo no vuelve a homeostasis, más bien. Y bueno, aquí en B, no sé si alguien quiera comentar B. ¿Sí, Eduardo? Ah, sí. Bueno, B es como ya el diagrama más simplificado y pues justo empieza con esta parte de el estrés ambiental. Y creo que lo más importante es como la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Entonces, pues está la parte donde están los patógenos infiltrados, la carga, y se da esta respuesta inmune innata. Y pues la respuesta inmune lo que hace es tener un efecto negativo sobre estos patógenos infiltrados. Pero como habíamos visto, como explicaron en la parte del modelo A, de la figura A, si esta respuesta inmune persiste, entonces esto puede activar a lo que sería la parte de los linfocitos. Las células dendríticas se activan bueno, promueve la diferenciación de las células TNA a TH2, y esto hace que GATA3, que es un factor de inflamación, pues esto ya causa un daño a lo que sería un efecto negativo a la integridad de la barrera. Entonces esto ya causaría una retroalimentación positiva en la que esta inflamación ya no sería beneficiosa para esto. Y pues justamente, pues esta parte también se puede ver lo de los switch, ¿no? En esta parte donde está el menos, sí hay una respuesta que puede cambiar, ¿no? Pero aquí en la parte donde está el más, ya cuando se da esta inflamación, ya se da lo que es la enfermedad sistémica. Sí, gracias, Eduardo, muchas gracias. Sí, como menciona él, básicamente la figura B es una forma como más abstracta de la figura A. O sea, en esencia A y B describen lo mismo. Nada más que A es como un diagrama más clásico de biología, del libro de biología, y B es una abstracción de A que se acerca más a las convenciones de biología de sistemas, ¿verdad? Acuérdense que nosotros cuando yo les pedí que plantearan modelos, les pedí que hicieran esto. Algunos hacían como cosas así y yo les decía, bueno, está bien, pero también haz algo así. Porque acuérdense que como vimos al principio de la clase, o sea, uno de los fines de la biología de sistemas es establecer un lenguaje común, ¿no? ¿Se acuerdan? Como los ingenieros que tienen sus circuitos, que pueden ver un circuito y decir, ah, ok, esto es un transistor, esto es un, no sé, capacitor. El chiste es que nosotros lleguemos a cosas así, que nosotros veamos puros círculos, flechas con puntas chatas y que sepamos qué significa, ¿no? Pero bueno, antes de, o sea, igual y si nada más te ponen está un poco más difícil, ¿no? O sea, si empezamos con un diagrama clásico, podemos entender mejor, que además es más detallado. Pero bueno, como ya mencionó Eduardo, lo importante de ver también aquí es que hay dos eh, bucles de retroalimentación, uno positiva, porque si ven la barrera está mandando señal,
retroalimentación negativa y le llega también negativa y pues eso hace negativo con negativo hace positivo y un bucle negativo porque aquí eh, los receptores están haciendo este, que la respuesta inmune se prenda, pero la respuesta inmune va a eliminar a los patógenos y esto va a hacer que haya menos actividad de receptor, ¿no? Y bueno, entre estas dos son los que mantienen, o sea, un equilibrio de estas reacciones son las que mantienen la integridad de la barrera. Y también podemos ver los dos switches, que aquí está R y aquí está el G. Y bueno, aquí ocurre la eh, sensibilización sistémica de TH2. Y bueno, esta ya la expliqué, la C, que es cómo es que va a estar existiendo tanto aquí R como K, porque es un como switch doble, y el otro switch que es G, que como ya les había dicho y que ya se puede explicar mejor con esta figura, pues depende del número de patógenos. Si P vive más arriba de este umbral, pues R va a tomar de su forma apagada, que es 0, va a tomar su forma prendida, que es un valor que está por ahí en la tabla. No, aquí está la tabla. Siendo receptor ON 16.7. Y bueno, el hecho de que el receptor pase de valer 0 a valer 16, pues va a hacer que todo lo demás se mueva, ¿no? Porque como ya vimos, las tres variables de switch están incluidas en los términos de las otras tres variables. Y pues eso, ¿no? Y el otro switch, pues es el de sensa el número de células dendríticas. Cuando pasen cierto umbral, pues GATA3 se va a prender. Y como va a estar prendida, pues va a propiciar por ahí que me parece que es R, el que siempre luego no, ¿cuál es? Va a afectar la dinámica de la barrera, que pues lo que va a hacer es que no la va a dejar regenerarse, ¿no? Porque esto va a ser mayor y por lo tanto va a hacer menor el término de regeneración de la barrera. Entonces, de esa forma afecta. Recuerden que es lo que afecta GATA3, lo que hace es prender las células TH2 y las células TH2 lo que hace es inhibir la producción de nuevo de flagrinas y de lípidos. Y pues como no se están produciendo, lo que va a hacer es comprometer la integridad de la barrera. ¿De qué forma? Pues de la forma cómo está representado matemáticamente con estos términos inhibitorios que está aquí, ¿ok? Entonces creo que ya queda más claro por qué está este término aquí y de igual forma acá, ¿no? Analizándolo, esta figura, yo creo que queda bastante claro. Y bueno, esa es como lo más, así la carne del artículo, las ecuaciones y la figura 1. Ahora vamos a entrar a resultados a partir de figura 2. Entonces, no sé si alguien quiere comentar figura 2. No la tiene que comentar toda, puede ser algo que hayan entendido, no sé. Sí, adelante, Carla. Bueno, en esta figura lo que nos están demostrando o intentando mostrar son los 4 fenotipos posibles bueno, de la enfermedad, ¿no? Y bueno, también mencionan aquí que
los experimentos me parece que los hicieron bueno, tomando en cuenta como las mutaciones genéticas o la condición genética que tuviera como los pacientes. Y, por ejemplo, se pudieron encontrar 4 fenotipos, ¿no? Uno que es de recuperación, uno que es biestable, uno que oscila y el que es ya el daño crónico. Y en el fenotipo de recuperación se observó que pues no se tenían defectos genéticos, es decir, cuando el paciente no tiene ninguna mutación ni nada, se puede dar el fenotipo de recuperación, y en la parte B nos muestran en 2 variables, ¿no? En la actividad del receptor y en la integridad de la barrera. Y pues se puede ver que en ambos casos, pues como que se da la respuesta, y pues después el receptor se queda apagado, es decir, pues ya no se va a dar toda esta parte de inflamación. Y en la parte de biestabilidad, lo que entendí es que hay como un defecto en el gen para el receptor del sistema inmune. Entonces lo que pasa es que, pues justo como se observa, ¿no? O puede mantener la inflamación o puede irse directamente a cero y otra vez no generar nada, o puede irse a que esté activo y entonces generar el fenotipo pues de la enfermedad. Y luego en la parte de oscilación, lo que entendí es que el gen de la barrera está mutado, que es el gen TLF, y entonces lo que se observa es que pues se va a dar un fenotipo de oscilación en donde pues justo va a estar fluctuando va a estar como en una línea peligrosa en donde sí se da y no se da, y sí se da y no se da. Y luego en el daño crónico, lo que entiendo es que los 2 genes que evaluaron están dañados, tanto el de la barrera como el del sistema inmune, y pues ahí no hay nada que hacer porque entonces el receptor mantiene su actividad y bueno, ya pasa lo de la inflamación sostenida, se activan las células dendríticas, se da la sensibilización de TH2 y luego ya pues pasa el punto, el umbral, y se tiene pues, la enfermedad que es irreversible, ¿no? Y es el daño crónico. Y creo que las gráficas de abajo, pues nos intentan explicar los 4 distintos fenotipos en función de la integridad de la barrera, bueno, del estado estable de la integridad de la barrera. Y entonces podemos observar que el fenotipo de recuperación pues tiene, no sé si se puede decir así, pero está como en el estado estable de la integridad de la barrera, entonces pues como que no va a pasar nada, se va a recuperar. En el biestable, pues puede estar tanto en donde sí se tiene la integridad de la barrera, pero también puede estar en donde no tenemos la integridad de la barrera y justo se da esta biestabilidad. En la oscilación, pues como que está en medio, como que está tirándole a donde están los asintomáticos, pero también puede estar donde están los enfermos. Y en el daño crónico, pues justo no tienen integridad de la barrera, no está en la cuenca, ¿no? Que jala como para ¿cómo se llama? El estado estable de la integridad de la barrera. Y en la figura D, pues es una relación entre el promedio entre la integridad de la barrera y la permeabilidad de la barrera. Y pues como es esperado, entre más permeabilidad tiene la barrera, pues menos integridad tiene, y va disminuyendo poco a poco. En la E, bueno, creo que la E y la F no la terminé de entender bien, entonces no sé si alguien la quiera explicar. Y ya, bueno, sería todo por mi parte. Gracias, Carla. Excelente explicación. Em,
Entonces, nada más para complementar la buena explicación de Carla, quiero que quede claro cómo es que los métodos detrás de la construcción de la figura, porque creo que eso es lo que haría que se termine de entender eh, la figura. Entonces, lo que hacen aquí es básicamente lo que llamamos un análisis de sensibilidad paramétrica o un análisis de, sí, pues sí. Entonces, lo que hacen es variar parámetros. Específicamente se eligen dos parámetros que a priori se sabe que van a estar, que van a ser parámetros de bifurcación. O sea que si estos parámetros los cambias, vas a poder, ¿cómo se dice? Eh, controlar la actividad de, pues sí, del modelo de un punto estable a otro. Entonces, bueno, de entrada para esto, pues ya se tuvo que haber sabido que era sí, que había bifurcaciones en el sistema. Y pues acuérdense que tiene que cumplir varias cosas para que haya bifurcaciones, pero una de ellas es tener loops de bucles negativos, ¿se acuerdan? Y pues sí los tenían. Entonces, bueno, ya sabemos que hay bifurcaciones, entonces ya sabemos que, acuérdense que las bifurcaciones siempre son entre un punto y otro grande, 0 y 1, y en medicina muchas veces podemos interpretar estos como salud y enfermedad, ¿no? Entonces, una vez que sabemos esto, pues lo que queremos es ver cuáles parámetros modulándolos van a hacer que el sistema cambie de uno a otro. Entonces, pues a priori la persona que construyó este modelo, pues con conocimiento empírico sabía que el parámetro que controla la respuesta inmune, las respuestas inmunes y el que controla la permeabilidad de la bacteria, probablemente si les movemos, porque son importantes por biología, sabemos, probablemente si les movemos vayan a controlar, vayan a tener una influencia fuerte, ¿no? En el desenlace de la enfermedad. Entonces lo que hacen ellos es hacer un muestreo aleatorio entre 0 y 0.3 para el de la respuesta inmune y entre 0 y 1 para la permeabilidad de la barrera. Lo que hacen es muestrear un número, no me acuerdo cuántos, pero es como cerca de 1000 o algo así. Entre estas dos distribuciones, 0 y 0.3 y 0 y 1, muestrean como 1000 números para cada uno de estos parámetros. Hacen parejas de esos también aleatorios. Por ejemplo, aquí agarran punto 1 y aquí agarran punto 2. Entonces, usando esos dos parámetros, los integran al vector de parámetros y pues ese vector de parámetros lo enchufan a la función y lo que hacen es luego observar su comportamiento de equilibrio y ven si ese comportamiento de equilibrio observan la actividad de las tres variables importantes que son P, B y D. Más que nada se fijan en B. Y bueno, ven, si B en este estado de equilibrio está cerca de su máximo, que en este caso es 1, que yo me imagino que esos son valores normalizados, pues lo que dicen es, bueno, entonces lo vamos a poner en el fenotipo de recovery. Y luego, bueno, ahora toman 1 y toman 0.05. Toman esos dos, los enchufan en el vector de parámetros y en la función, ven sacan otra vez estado estacionario y ven que aquí B está acá, valiendo esto. Entonces dicen, bueno, si elegimos estos dos valores, pues B va a estar cerca de 0, entonces es chronic damage. Y así es, o sea, lo que quiero que quede claro es cómo se construye esta figura, porque esta figura es como lo importante. Y por otro lado, también les puede salir de repente una oscilación que ve esté cambiando, o sea, que el punto de equilibrio oscile, que nunca se quede fijo. O puede salirles biestabilidad de repente, ¿no? O sea, puede salir que para un mismo conjunto de parámetros existan dos posibles
estados de equilibrio, que sea uno con B valiendo esto y otro con B valiendo esto otro. Entonces, lo que está aquí es frecuencia, ¿ok? O sea, si simboliza los 1000 pruebas que hicieron, o sea, muestreando 1000 números entre estas dos distribuciones, de esos 1000 que sacaron soluciones, los que más salen son fenotipos de recovery y estas son las otras frecuencias. O sea, por eso están más chiquitos o más grandes estos cuadritos. Y a su vez, además de frecuencia, que es simbolizada con el tamaño de los cuadros, también nos dan una idea de cuáles son los valores en los que vive cada fenotipo. Que, por ejemplo, el chronic damage, pues es, como ya menciona Carla, pues es lógico, ¿no? Entre más permeable sea la barrera, más entran patógenos. Si entran más patógenos, ¿qué pasa? Se activa R, y si se activa R, ¿a quién activa? A G. Entonces, si G está activado, el daño es crónico, ¿verdad? Porque está sostenido. Y espero que esto quede claro. Esta figura es así de que si esta se entiende, pues ya entendieron todo el artículo. Y bueno, lo que está aquí al lado es simplemente ver cómo se vería la integridad de la bacteria, que es B, cuando suceden ciertas mutaciones. Entonces, otra vez, las mutaciones se representan con modulación de parámetros, ¿ok? O sea, digamos que un parámetro no mutado, que es el que se calcula al principio, el valor nominal, si está no mutado seguramente va a estar en recovery, y si lo mutamos, la forma de mutarlo va a ser moviéndole el valor. O sea, acuérdense, es parecido cuando mutábamos cosas ¿cómo se dice? En modelos booleanos, que lo que hacíamos era con fixed genes, hacer que en lugar de 0 estuviera en 1, haz de cuenta. Entonces aquí igual, si queremos mutar un gen, pues lo que hacemos es mover el parámetro que esté asociado como a su comportamiento, ¿no? Entonces, pues así es como se vería el comportamiento de estabilidad de la barrera en los distintos fenotipos, que ya les adelantaba que esto es como el valor normalizado de B a su máximo. Entonces, en recovery, al principio como que va a resentir la mutación, pero se va a recuperar, va a volver a la homeostasis. En biestabilidad, pues puede haber dos outcomes, dos desenlaces, y acuérdense que van a depender de la historia, ¿no? De las condiciones iniciales. Entonces, si empiezas abajo, seguramente te vas a quedar abajo. Si no empiezas tan abajo, pues te vas a alcanzar a recuperar. Oscilación, pues va a estar oscilando. Ahorita vamos a ver en las otras figuras qué implicaciones tiene que oscile. Y daño crónico, pues te vas para abajo, ¿no? O sea, no te puedes recuperar. Tus condiciones iniciales tienen mutaciones, o sea, tienen valores de tal forma en que no te recuperas de los patógenos y pues te vas a daño crónico, o sea, la integridad de la bacteria por los suelos, ¿no? Y bueno, figura C es o sea, es otra forma de ver figura A. Figura D, como ya explicó Carla, pues hay una correlación clara y lógica entre el parámetro de permeabilidad de la bacteria y la variable barrera. Entonces, mientras más permeable, la barrera va valiendo cada vez menos. Y esto de la E es el tiempo en que se tarda en recuperarse el sistema. Entonces, o sea, el tiempo en que B de la perturbación vuelve a llegar o sea, si aquí bajó, por ejemplo, aquí viene el piquito que baja, ¿cuánto tiempo se tarda en volver a subir? Y pues, por ejemplo, en recovery es muy bajo el tiempo y en viewstability es un poco más alto, como pueden ver aquí. Y pues eso me imagino que, o sea, todos le encuentran el sentido de que en viewstability seguramente tenemos una perturbación, o sea, tenemos una mutación más fuerte, entonces hace más daño, o sea, se tarda más en volver el sistema, pero no lo suficientemente fuerte como para que a fuerzas el sistema
pues se vaya daño crónico, ¿no? A la barrera igual a cero. Espero que sí quede claro o sea, la importancia de estos cuatro comportamientos de equilibrio. O sea, lo que representan, ¿no? Biológicamente. Y bueno, en F tenemos el diagrama de bifurcaciones. Y bueno, dice que esto sería pues en el F sería diagrama de bifurcaciones pues en el caso de biestabilidad, ¿no? Y bueno, aquí dice que uno, si estamos en un fenotipo de barrera fregada, o sea, en cero, si le bajamos los patógenos, podemos volver a uno. O sea, podemos aliviar el sistema, ¿no? Pero si estamos, igual forma, si estamos en sano, si le subimos los patógenos, podemos irnos a enfermo. Entonces, eso es lo interesante de un comportamiento de biestabilidad, es saber que nosotros podemos mover el fenotipo de un lugar a otro moviendo los parámetros. ¿Y cómo es que moveríamos los parámetros? En la vida real, ¿alguien me puede contestar cómo es que yo haría que se mueva de acá a acá o de acá a acá? ¿Sí, Victoria? Bueno, una idea que tengo, además, bueno, de lo de los patógenos, es que en el artículo pues también hablan como de una idea de tratamiento para esta enfermedad. Entonces hablan de los emolientes o las cremas y que, bueno, por ejemplo, me acuerdo que le ponían como un cierto número o algo así al hecho de usar cremas que incrementaba la integridad de la barrera de la piel, ¿no? Entonces, esa sería una pues forma, supongo, de mover un tanto Sí, el fenotipo. sí, Y en justo. cuanto bueno, sí, y en cuanto a los patógenos, pues como tal, no sé cómo qué tendrías que hacer para quitártelos, porque también si te lavas las manos, pues como que se vuelve a resecar y otra vez hay problemas con la barrera. Entonces, supongo que ahí sería otro tratamiento. Sí, sí, muy bien, Victoria. Al final lo que quería, la palabra que quería que me dijeran es tratamiento. O sea, igual para las bacterias otro tratamiento puede ser un antimicrobiano en ungüento tópico, igual como los emolientes, que un emoliente es básicamente una crema humectante, que lo que va a hacer es pues subir la integridad de la barrera. Entonces, justamente lo importante de un comportamiento de biestabilidad es que existe la posibilidad de mover el fenotipo de un lugar a otro como con tratamientos. O sea, eso es lo importante de tener esto, porque luego uno puede probar un tratamiento. O sea, si ya nosotros imagínense que aplicáramos esto en la vida real a un paciente que te llega con dermatitis, tú puedes hacer pruebas en ese paciente, o sea, saber cuáles son como que eh, sus niveles de, no sé, le mides los niveles de actividad de TH2 y de lo que se pueda medir en la vida real, ¿no? Y de qué otra cosa, y sus niveles de un conteo de patógenos. Y entonces le haces con tu modelo y lo ubicas en alguno de estos regímenes, ¿no? Obviamente no va a estar en recovery porque te va a llegar con síntomas. Y lo importante es, por ejemplo, ver si lo puedes ubicar en biestabilidad. Puedes decir, ah, bueno, todavía te puedes salvar con tratamiento así normalito, o sea, le puedes decir, y le puedes decir cuánto, que eso es lo importante también, o sea, le puedes decir cuánto tienes que mover esto para que se mueva del fenotipo a este, ¿no? Y ya pues le da su cremita o así. O sea, ese sería en un mundo ideal futurístico en que los doctores usen biología de sistemas en lugar de así a ojo. Y por ejemplo, si ya lo ves de que ya en daño crónico, pues sería ya con una cremita no es suficiente, ¿no? Que no sé si ustedes conozcan gente con dermatitis atópica, yo sí. Y yo sé que viven con cremas y nunca, o sea, sí en realidad es persistente, o sea, tienen años ahí con un pedacito ahí descamado en la piel. Y pues es por esto, porque es enfermedad crónica, ya se necesita otro tipo de terapia, no sé, una inmunoterapia o algo así, algo que te pongan algunos citocinas con los que te traten para apagar a los linfocitos TH2. Pero bueno, súper interesante, por eso
quería que quedara súper claro también esta figura 2, porque aquí es donde vemos ya las implicaciones así clínicas de los resultados, ¿no? De los resultados del análisis de puntos de equilibrio en distintos valores de parámetros cambiándolos. Y bueno, vámonos con figura 3. Ah, no, esta era figura 3. 4. La de arribita es la 3 y la de abajo es la 4. La que acabamos de discutir es la 2, ¿verdad? Ah, sí, pero es que se divide en dos. La que Ah, está. ya. La que estaba viendo. Sí. Ok. Sale, sí. Bueno, entonces, figura 3. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Quiere describir figura 3? Am, pues yo si quiere, Adelante. en A, lo que se ve es este, cómo afecta el tiempo en el que está prendido R a D. Entonces, lo que vemos bueno, el tiempo de encendido va a estar representado cuando la barrita esté pues levantada y apagado pues cuando esté en el piso, ¿no? Lineal, así. Y pues bueno, en la figura de en medio vemos que cuando R está prendido por un periodo de tiempo muy pequeño, esto provoca que D no llegue al umbral, o sea, no se llegue a la concentración de células dendríticas para que se prenda G. Y en la siguiente figura, la que está más a la derecha, vemos que cuando se prende R por un periodo de tiempo más prolongado, si se alcanza el umbral, entonces se prende G. Y en B se ve cómo calculan el tiempo necesario de que R esté prendida para que se alcance el umbral de D, ¿no? De activación de D. Y en C se ve que una activación periódica de R también puede lograr que gradualmente se acumule D y esto active por ende G. Y también en D se ve un cálculo del tiempo, del intervalo de tiempo entre cada periodo de activación de R necesario, el tiempo mínimo necesario para que no se prenda el umbral, ¿no? De D y pues no se active G. Ok, Lilia, muchas gracias. Muy bien explicado. Básicamente, aquí explican lo que les había dicho anteriormente, que esto es, digamos que lo que hace el modelo es como censar la historia de una cosa. O sea, estos son fenómenos acumulativos. Si entra el parámetro, tiene que haber cierto número de parámetro para que R esté prendido. Pero además de que haya cierto número de parámetros, lo tiene que haber por cierto número de tiempo para que R prenda AD. Bueno, R está prendiendo constantemente AD. Y D a su vez eh, prenda, si D, prenda AG. Entonces, además de que haya un cierto número de P para que prenda R, este número se tiene que sostener para que D llegue a prender a G. Entonces es lo que vemos aquí. Eh, si se prende por un segundo R, pues va a ser como un pulso en D, pero este va a volver a bajar porque pues R es el que está prendiendo a D. Pero si este es sostenido, o sea, si no están pudiendo lidiar con los patógenos, pues va a estar prendiendo constantemente a D hasta que D llegue al punto en que prenda a G. Y pues G lo que va a hacer es la inflamación crónica, ¿no? Que ya no se va a volver
este ya no se vuelve a apagar, ¿no? Este es un switch irreversible. Entonces, eso es lo que demuestran en esa figura, que luego ven el tiempo mínimo necesario, que son 2 días, para que se prenda D. Y por otro lado, en la C, ven lo de la... ¿Se acuerdan que les había dicho que el oscilatorio era, ahí tenía como truco? Entonces, el oscilatorio puede haber un estado oscilatorio, o sea, que se esté prendiendo y apagando R, que no vaya a prender a G. Entonces, esto es como vivimos todos. O sea, nosotros constantemente estamos teniendo ahí eh, estrés en nuestra barrera de la piel. O sea, más ahorita que estamos en invierno y que la piel estaba más seca, entonces es más fácil de que se rompa y además nos estamos lavando las manos constantemente y poniendo antibacterial por la pandemia, ¿no? Entonces sí está bajo muchos estresores químicos y físicos nuestra piel. Entonces normalmente va a estar como así fluctuando, pero el chiste es que cuando estas fluctuaciones se hacen más cortas, cuando hay menos espacio entre estas fluctuaciones, se va a acumular D. Espero que esto quede claro. O sea, como no le van a dar tiempo de recuperarse, o sea, de bajar los niveles, como siempre, como va a haber presencia, aunque baja, o sea, si se dan cuenta que cuando baja muy y sube muy rápidamente, pues casi casi se vuelve constante, ¿no? Entonces, pues de nada, o sea, pues como no alcanza a recuperarse los valores, no vuelve a homeostasis, pues eventualmente se va a prender y vamos a llegar a aprender G. Entonces, pues igual aquí se pueden, o sea, las figuras son tan claras que uno se puede imaginar cómo es que están ocurriendo estos fenómenos, ¿no? O sea, a imaginarse así la biología. Entonces, pues está muy chido. Luego esta figura, la figura 4, no sé si alguien tiene algún comentario de figura 4. Bueno, vamos a acelerar un poco porque ya son las 9:30. Igual la práctica de ahorita es mm, súper corta. Pero si nadie quiere comentar figura 4, pues básicamente en la A nos muestra que se puede pasar de bueno, ya se construyen, digamos, los 4 fenotipos que pueden existir, que puede ser eh, dependiendo de los switches. Si los dos están apagados, estamos en enfermedad asintomática, no sistémica. Si uno está prendido, el G es asintomática pero sistémica, o sea, sigue habiendo actividad sigue habiendo inflamación, pero como dice en el texto, es inflamación subclínica, o sea, no se alcanza a tener síntomas, pero sí hay inflamación. Y en cambio, si R está prendido, acuérdense que R es el que controla el brote, el A de flare. Entonces, si R está prendido es donde vamos a ver síntomas. Pero bueno, los síntomas los podemos ver en una enfermedad no sistémica, o sea, que te pongas cremita y ya, o en una sistémica que haya inflamación persistente. Entonces, pues igual y no cantan victoria, aunque no tengan síntomas. Como está la infección persistente, la inflamación, pues con cualquier estímulo pequeño, pues pum, se va a prender. Y bueno, luego en las otras figuras se ponen a comparar los estados, o sea, lo que les acabo de decir, comparar sistémica y no sistémica. Y pues ven que hay, por ejemplo, la integridad de la bacteria, perdón, de la barrera, eh, es menor en la enfermedad sistémica y se tarda más en recuperarse. Como ven aquí se tarda casi nada y aquí se tarda más. Entonces, igual el tratamiento mínimo, tiene que haber más días en la enfermedad para tratar la enfermedad sistémica. Y bueno, eso es lo que básicamente figura 4 es eso, comparar entre sistémica y no sistémica y decirte que la integridad de la barrera es menor, hay más tiempo de recuperación y se recupera un tratamiento más fuerte.
que eso es algo que yo creo que todos se podían imaginar, que la sistémica es más difícil y más persistente. Y bueno, la última figura, no, luego tenemos figura 5, no sé si alguien quiere comentar figura 5. Bueno, en figura 5 en la A se pueden aprobar cómo es que afectaría, le ponen un pulso eh, le agregan un stop AP, le ponen como un pulso de patógenos, ¿se cuenta? O sea, le hace cuenta que le suministran patógenos al modelo y ven cómo se va a comportar. Y ya lo que llegan es a un número como mínimo de patógenos que tiene que haber para que este, la enfermedad se prenda, ¿no? Se prenda el switch G, o sea, llegue de más arriba de ese umbral. Entonces, esto es bien importante. O sea, si se fijan tanto esto como la figura pasada, como esta de tratamiento mínimo, ya son como aplicaciones súper así de que súper aplicación en la medicina. O sea, anteriormente veíamos quizás con otros modelos, las figuras nada más se quedaban como en estas, de que, bueno, sí, te describían un análisis de sensibilidad y lo que sea y ya. Pero aquí ya estamos viendo así de que, o sea, te están diciendo cuánta crema te tienes que echar, haz de cuenta. Y aquí te están diciendo cuántos patógenos te tienen que atacar de acuerdo a tu fenotipo para que desarrolles enfermedad sistémica. Entonces, pues esto ya es súper aplicación. Y en la parte de aquí abajo mencionan que cómo es que ponen aquí ratones que unos están sensibilizados, o sea, tienen algo en su gen de NF-κB que hace que, creo que hace que tenga la respuesta TH2 prendida o sensible, y estos que son en rojo van a tener fenotipo, o sea, van a ser sintomáticos. Entonces, estos son con pruebas de ratones ya. Y bueno, a lo que llegan es a probar su hipótesis, ¿no? De que si TH2 está prendido, o sea, si es sensible, va a ser más fácil que se vaya a un fenotipo sintomático, ¿no? Entonces, esto es como que con estos estudios de ratones comprueban su figura de arriba, la 4, de que el sistemático es más sensible. Aquí pues igual, cuando tienen una sensibilización, pues inmediatamente empieza a subir. Y en la figura 6 ya se tiene, ya se hace el tratamiento que por ahí mencionaban con emolientes, con cremita. Y bueno, lo que se ve es que eh, el tratamiento va a tener distinto este efecto a lo largo de los distintos fenotipos, pero bueno, lo que va a hacer es que va a hacer que aguante más. Minimal stress load, o sea, va a hacer más persistente al estrés el grupo de los tratamientos, ¿verdad? Como ven aquí, o sea, aquí W es sin tratamiento, sin emolientes, va a aguantar poquito estrés, y con mucho más, que incluso es el doble, ¿no? O sea, que con cremita, pues vamos a aguantar el doble de estrés del ambiente y genético, ¿no? Entonces, pues igual esto ya es, o sea, súper aterrizado. Y bueno, esta es una figura del switch, ¿no? De que una vez que un switch se prende, prende al otro y se hace una enfermedad así bien persistente y crónica. Y bueno, no sé si alguien tenga comentarios finales. Ah, yo, bueno, tengo uno, no sé, puede hacerlo desde la discusión, Sí. como a manera de resumen, que bueno, que además con este modo de permitirnos reproducir y evaluar el curso clínico y experimental de la enfermedad,
pues también podemos generar tratamientos personalizados y preventivos y asimismo evaluarlos in silico, lo que a su vez pues nos permitiría identificar cortes de pacientes sintomáticos, asintomáticos y posibles señales de alerta temprana. Pero lo que me pareció, bueno, como a manera de la discusión, también importante mencionar es que nos permite establecer métodos de aprendizaje como tal automáticos a todos los datos clínicos, experimentales e incluso en sílico que se han recolectado de múltiples variables con el fin de predecir pues, la probabilidad de que pueda aparecer una enfermedad o su progresión. Y pues con este modelo, pues de igual forma podrá ayudarnos a analizar complejas interacciones entre, no sé, factores genéticos y mentales y menciona de diferentes múltiples, perdón, de diferentes enfermedades multifactoriales, como por ejemplo, no sé, cáncer o hipertensión o diabetes, y a diferentes escalas de tiempo, es decir, entonces podemos extrapolar nuestro modelo a otro tipo de enfermedades y a su vez, pues, generar tratamientos preventivos, así, sí, tratamientos o personalizados, también identificar si el paciente es susceptible o no a generar la enfermedad. Sí, gracias, Mane. Sí, mencionas dos cosas importantes. Una, que es lo que les estuve recalcando en las últimas figuras, que este es un acercamiento, un súper acercamiento a la medicina personalizada. Como mencionas, pues se podría incluso esto tratar de tal forma en que aprenda solo el modelo, o sea, que ya nada más le metas los datos y te diga qué onda. Y la otra parte que mencionas también es importante de que otra cosa valiosa de esto es que como ofrece un marco de trabajo que se puede extrapolar en otras enfermedades, que de hecho, o sea, Elisa hizo esto en su doctorado y luego me dijo a mí que lo hiciera en mi maestría y yo hice un acercamiento muy similar, o sea, un modelo híbrido, pero con tuberculosis. E igual yo saqué cosas así, o sea, yo eh, digamos que saqué como factores de riesgo y variables que si las mueves pasa esto y tal, entonces, o sea, un enfoque, este mismo enfoque de modelo híbrido lo podemos aplicar en otra enfermedad, o sea, como es la tuberculosis, que como un tercio de la población está infectada mundial, entonces, pues sí, o sea, sí es valioso y es útil. Entonces, no sé si alguien tenga otro comentario. Bueno, entonces, pues muy bien. Los que participaron me quedó muy claro que entendieron súper bien y me da gusto porque, pues esto es, como ya mencioné al principio, haz de cuenta que es como un artículo bastante integrador de todo el curso. Entonces, si ya le entendieron chido el artículo, pues quiere decir que sí aprendieron mucho en el curso y eso me da gusto. Son las 9:38. Vamos a dar a las 9:55. 9:55 volvemos para ver la breve práctica, bueno, la primera parte de la práctica, ¿ok? 9:55.